Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice así la palabra del Señor, la que leemos en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Bien, hoy vamos a estar meditando en algunas consideraciones acerca de la oración. La oración es algo muy importante en la vida del hijo, de la hija de Dios. Sabemos que la oración es la comunicación con Dios. La oración también la podríamos definir como adoración, porque a través de la oración nosotros también demostramos nuestra dependencia con el Señor. Por eso es importante que mantengamos una vida de oración permanente, como nos enseña también la palabra del Señor ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, un versículo cortito, que dice: orad sin cesar. La oración, a través de la oración nos acercamos más a Dios. Mientras más tiempo nosotros pasemos con Dios en oración y en escudriñando su palabra, ¿sabe qué? Nos acercamos más a Él y nos comenzamos a parecer más a Él. Me estaba recordando, y doy gracias al Espíritu Santo, esas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo cuando Él dijo: santifícalos en tu verdad. ¿Se acuerdan? Juan 17. Santifícalos en tu verdad. ¿Se acuerdan lo que sigue? Tu palabra es la verdad. Y en otra ocasión, nuestro amado Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que yo os he hablado. Entonces, cuando nosotros nos involucramos con la palabra del Señor, ¿sabe lo que hace la palabra del Señor? Nos va limpiando adentro el corazón, saca lo malo, porque la palabra del Señor le lleva luz. Entonces, la oración y la palabra, ¿sabe lo que hacen? Comienzan a acercarnos, nos llevan cada vez más cerca de Dios y nos parecemos más a Él. El Espíritu Santo nos guía en aquello. En la oración hay confesión, alabanza y súplica. Eso es fundamentalmente la oración. Tiene esos tres elementos, la oración: confesión, alabanza y súplica. La oración es una expresión de comunión con nuestro Padre Celestial. Y qué interesante palabra esta comunión. Comunión. Porque somos llamados también a tener y a mantener comunión con nuestros hermanos en la fe. Y mire, ya para seguir avanzando, porque usted se está preguntando seguramente por este versículo que hemos leído, es solamente el versículo base, que vamos a retomarlo al final de esta reflexión. Mire, oramos con palabras, ¿no es cierto? Pero fíjese que también una lágrima, un gemido y hasta el silencio muchas veces es una expresión, es una oración delante del Señor. Porque no crea usted que en la oración hay que estar hablando así de forma permanente, así como ametralladora. No, a veces en la oración también hay que mantener un silencio. Lo más probable es que la oración de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba toda la noche orando, haya sido así. Que Él no haya estado hablando toda la noche, sino que haya mantenido instantes de silencio buscando escuchar a Dios. Hay una frase muy buena que nosotros también ya la hemos compartido y que está por ahí, que dice que no hay que orar hasta que Dios nos escuche, sino que hasta que nosotros escuchemos a Dios. Siempre Dios tiene algo para decirnos. Entonces mire qué lindo esto, que una lágrima, que un gemido, que el silencio también son expresiones cuando estamos orando
cuando estamos comunicándonos con el Señor. ¿A quién no le ha pasado? Que a veces hemos llegado a la presencia del Señor y no ha habido palabra, sino que lo que ha habido en un comienzo, tal vez de esa oración, quebrantamiento. ¿A quién no le ha pasado haber llegado a un tiempo de oración, quizás enfrentando una situación tan difícil que lo único que hicimos fue postrarnos y derramarnos delante del Señor? Hay un ejemplo hermoso que a mí en lo personal me gusta mucho, que es el de Ana. Ana derramó, Ana vertió en oración su amargura delante del Señor. Y fíjese que lo que parecía, según el sacerdote, ella se asemejaba, ¿no?, en su apariencia a una persona ebria. Era tal su amargura. Lo lindo es que la amargura quedó ahí. Ella vertió, llevó esa mochila llena de amargura, de aflicción, y la dejó ahí en la presencia del Señor y se levantó de una forma diferente, porque eso quiere el Señor hacer. Cuando nosotros estamos en esa comunicación, en esa comunión con el Señor a través de la oración, y si usted y yo lo hicimos con fe, ahí quedan nuestras cargas, ahí quedan nuestros problemas, en las manos del Señor. Fíjese que surge la siguiente pregunta. Pero, ¿Dios atiende todas las oraciones? ¿Se lo ha preguntado usted alguna vez? ¿Dios atiende todas las oraciones? Bueno, yo quiero invitarle a que revisemos algunos versículos bíblicos. En Proverbios, capítulo 15, versículo 29, dice: Jehová está lejos de los impíos. Eso dice la Escritura. Pero Él oye la oración de los justos. Alguien puede decir, pero Antiguo Testamento. Espérese un poco que ya vamos a avanzar en esto. Proverbios 15, 29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. ¿Qué oración oye Dios? La oración de los justos. En Isaías capítulo 1, versículo 15, dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¡Wow! Esto como que da susto, ¿eh? Dios nos libre. Lo que nos está mostrando la Escritura aquí, que hay oraciones que Dios no atiende. Mire, se lo voy a leer una vez más. Isaías capítulo 1, versículo 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Eso significa que el Señor está quitando su favor, su gracia, por decirlo así. Y sigue agregando, dice: asimismo, cuando multipliquéis la oración, dice, yo no oiré. Y termina este versículo diciendo: llenas están de sangre vuestras manos. El pueblo estaba en desobediencia. Por favor, mantenga esa palabra, porque ya vamos a entender esto. Bien, la pregunta es: ¿Dios hay oraciones que no atiende? Buena pregunta, aquí ya vimos. Vamos a Deuteronomio capítulo 3, versículo 23. Yo quiero que me ponga atención con esto. Dice la Escritura: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, versículo 24, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Versículo 25. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Quién está orando acá? Moisés. Y fíjese que esta oración también lleva alabanza. Está reconociendo Moisés que nuestro Dios es el verdadero Dios.
Y este versículo 26 es clave. Dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Y ahora ponga atención. Dice, por lo cual, ¿lo tiene ahí? Por lo cual no me escuchó. ¿Se fija? Entonces, ¿Dios atiende todas las oraciones? ¡Wow! ¿Se lo había preguntado alguna vez? Lo estamos viendo la respuesta a través de la palabra. El Señor estaba enojado. ¿Y sabe lo que el Señor le responde a Moisés? En otras palabras, su respuesta fue no escucharlo. Moisés, él dice, por lo cual no me escuchó. ¿Usted quiere que el Señor escuche sus oraciones? Sí, ¿verdad? Y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Wow, ¿usted había visto esta escritura alguna vez? ¿Atenderá Dios todas las oraciones? Buena pregunta. ¿Sabe? Es que hay algo importante en esto. Primero que tenemos que ubicarnos, sitiarnos donde la Biblia nos ubica a nosotros. Porque nosotros no somos los que le damos y le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer. Es al revés. Dios nos dice a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿sabe qué? Debemos ser ubicados. Porque Dios sabe lo que es mejor para usted, Dios sabe lo que es mejor para mí, Dios sabe lo que es mejor para el mundo, Dios sabe lo que es mejor para la sociedad en la que vivimos. Dios tiene planes hacia nosotros que son de bien, por lo tanto nosotros sabe lo que el Señor espera, que nos acojamos y que nos ubiquemos y busquemos su voluntad. Entonces, nuestras oraciones, nosotros debemos buscar que sean eficaces. Que oremos y ver la respuesta a nuestras oraciones. Yo me alegro de lo que escuchábamos antes del mensaje, nuestra hermana Aurora, que nos decía, yo quiero agradecer, porque yo estaba orando por unas personas y Dios me respondió. Más o menos estoy diciendo como ella lo dijo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos la respuesta a nuestra oración? Bien, ¿no es cierto? Agradecidos, contentos, ¿sabe? Incluso como que uno toma hasta más vuelito, uno quiere orar más, porque sabe y ve la respuesta a la oración. Este día lunes, junto a otras hermanas, fuimos y obedecimos a lo que el Señor me estaba instando. Oramos por una persona, la bendijimos, hicimos la unción con aceite. Y sabe, el día martes esa persona ya estaba enfrentando el día de una forma diferente, distinta. El Señor había obrado. Entonces nos sentimos bien cuando está el resultado de nuestras oraciones a la vista, ¿no es cierto? Entonces queremos, anhelamos, queremos con todo nuestro corazón que nuestras oraciones sean eficaces. Vuelvo a preguntar, ¿atenderá el Señor todas las oraciones? Buena pregunta. A veces la respuesta del Señor es un no para esa oración. A veces es una espera. Y otras veces el Señor responde esa oración inmediatamente. ¿Sabe? Y yo quiero que vayamos a lo que le decía hace un momento. Hay una palabra clave en esto. Mire, que es la palabra comunión. Porque la oración es una muestra de comunión con Dios. Nosotros cuando oramos demostramos dependencia de Dios. Cuando oramos, nosotros oramos al Padre en el nombre del Hijo. Pedimos con la asistencia del Espíritu Santo. Está la Trinidad en la oración y lo dice la Biblia. Jesús dijo que debíamos pedir en su nombre. ¿A quién? Al Padre. ¿Se acuerda la oración modelo de Mateo 6? ¿Cómo comienza? Padre nuestro. ¿No es cierto? Y el Espíritu Santo nos ayuda para poder elevar esas oraciones eficaces.
Recuérdese que Pablo, me parece que en Romanos capítulo 8, no me recuerdo exactamente, pero él dice, ¿cómo habremos de pedir? No sabemos, ¿no es cierto? Pero el Espíritu mismo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo, ahí está la Trinidad. Bien, entonces, si usted y yo queremos tener oraciones eficaces, tenemos que considerar esta comunión con Dios. Cuando hay una comunión con Dios, cuando vivimos conscientes de los privilegios de que Dios sea nuestro Padre, y no solamente de los privilegios, sino que también de las obligaciones de ser un hijo de Dios. O sea, tenemos privilegios y también tenemos deberes, obligaciones. Una de las cosas que quebranta esa comunión con Dios, ¿sabe lo que es? El pecado. ¿Se acuerda qué oración no atendía cuando leímos el primer versículo de Proverbio del Señor? El del impío. El pecado comienza a obstaculizar que nosotros podamos tener oraciones eficaces. Mire, se lo voy a mostrar bíblicamente. Jesús dijo en Juan 15, versículo 7, dice, si permanecéis en mí, 1, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué es lo que es esto? Comunión. Bien, se lo digo de otra forma, obediencia. Cuando usted está viviendo la vida en santidad, cuando usted está considerando la palabra del Señor, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, eso es comunión. Mire lo que dice, a lo mejor usted sabe la última parte, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bien, entonces, si no estamos permaneciendo en el Señor, si no estamos permaneciendo en su palabra, nuestras oraciones corren el riesgo de no ser eficaces. Porque esta escritura, esta promesa, es una promesa condicionada. ¿Sí? Porque usted y yo, para que podamos pedir lo que queramos y que sea hecho, 1, permanecer en el Señor Jesucristo. 2, obedecer a su palabra. ¿Bien? Otra cosa, que a veces nos preguntamos, pero ¿qué pasa que oro y he pedido por esto y no veo la respuesta? Acordémonos de la comunión, ¿sabe? Pero también tenemos que considerar lo siguiente, la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios no va a hacer. Aunque usted lo declare y lo recontradeclare, lo proclame, suelte la palabra, lo que sea, hay cosas que Dios no va a hacer. ¿Bien? Quiere que se lo demuestre por la palabra. Bien, me gusta eso. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Mire, escuche. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. A ver, demos vuelta al versículo. Que si pedimos algo que no esté en su voluntad, Él no nos oye. Está al revés. ¿Ah? Está al revés. Entonces no nos oye el Señor cuando nosotros pedimos cosas que no están en su voluntad. Bien, por eso a meditar, a reflexionar cuando vemos oraciones que no están respondidas. Dos cosas, dos grandes detalles que Jesús revela en Marcos, lo encontramos versículo 11. Del versículo 22 en adelante. Dos grandes detalles a considerar en la oración. Lo leo. Marcos 11, versículo 22 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el Señor? De fe. Fe. Si usted quiere ver oraciones eficaces,
necesita fe. Sin fe, chao. La Biblia dice que sin fe, ¿se acuerda? Es imposible agradar a Dios. Entonces, fe. Sigamos, versículo 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Sigue hablando de la fe. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Ahí está el otro gran detalle. Yo le puse dos grandes detalles, pero en realidad son mucho más que detalles. La fe y el perdón, presente en la oración. Perdonad. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Se da cuenta? Dos cosas importantes a considerar para tener oraciones eficaces: la fe y el perdón. Pueden haber oraciones estorbadas, lo dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Son solamente algunas consideraciones acerca de la oración. Bien, hace algunos años, compartiendo en la casa de una hermana, escuché por primera vez un término que la verdad me llamó mucho la atención y me sorprendió. Una de las personas que estaba ahí, habló de oraciones impías. Claro, yo inmediatamente dije, ¿cómo puede ser? No puede ser que hayan oraciones impías. Y sabe que sí hay oraciones impías. Y que usted y yo debemos de cuidarnos de no hacer ese tipo de oraciones. No porque Dios vaya a responder esas oraciones, porque Dios no las va a responder, sino porque hay oraciones que a veces dañan a los que escuchan esas oraciones. Bien, hay que saber pedir, especialmente en las oraciones públicas, a eso me refiero. Cuando estamos en nuestra intimidad, en nuestra privacidad con el Señor es una cosa, pero cuando estamos orando públicamente, por ejemplo en la congregación o en algún hogar, hay que ser cuidadoso. O cuando usted a lo mejor va a algún lugar donde hay algún enfermo, en el hospital o en una casa o donde sea, usted y yo debemos ser sabios a la hora de orar. ¿Bien? Porque el enemigo astutamente a veces se introduce por ahí y tuerce las mentes de las personas. Por eso tenemos que ser sabios a la hora de orar, a la hora de pedir. ¿Hay oraciones impías? Sí. Hoy día puedo decir que sí y que he escuchado alguna. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6 en el versículo 7. Y orando, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, gente que habla lindo, gente que tiene a lo mejor un lindo vocabulario para orar. Estos gentiles que está hablando el Señor, era gente que les gustaba orar en público. ¿Para qué? Para que la gente quedara así como impresionada. Por eso que seamos nosotros sabios. No busquemos sorprender cuando nos toque orar en público, sino que busquemos orar en la dirección que el Espíritu Santo nos indique. Bien, no para sorprender. Mire lo que Jesús enseñó en Lucas capítulo 18, leo de versículos 10 en adelante. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Ponga atención, mire, porque esta oración es bien interesante. Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones,
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa era su oración. Bien, ahora, lo que hacía esta persona, lo que está diciendo que él no es ladrón, no es injusto, no es adúltero, está bien eso. Entonces, aquí lo que Jesús está revelando, enseñando con esta parábola es el corazón de la persona. Luego le voy a decir a quién o quiénes son los que están en la audiencia de Jesús cuando Jesús enseña esto. Bien, y escuche, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Esa fue la oración de este hombre. ¿Qué es un publicano? Un cobrador de impuestos. ¿Qué pasaba con los cobradores de impuestos? Tenían una reputación fea, mala en la sociedad. De ladrones, de usureros que afligían al pueblo para que el pueblo pagara sus impuestos. Pero esta fue su oración. Cortita. Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué dijo Jesús? Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí encontramos la actitud que el Señor espera ver en nosotros en nuestras oraciones. No actitud del que quiere mostrarse superior a los otros, no, sino que una actitud de servicio. ¿A quién estaba dirigida esta enseñanza? ¿A quién le está hablando Jesús? Eso lo encontramos en el versículo 9 de este mismo capítulo 18 de Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola que acabo de compartirle. ¿Ve? Entonces, el Señor nos enseña cómo es que tenemos que orar. El Señor nos enseña cómo quiere que nosotros nos conduzcamos. Entonces, si usted, por ejemplo, le toca en algún momento orar en algún lugar donde hay más personas, sea en la congregación, sea a lo mejor en una reunión, en una casa, donde sea, si usted tiene alguna situación por ahí pendiente con alguien, no aproveche la oración para decir las cosas que usted tiene que decir a puerta cerrada o decirle exclusivamente a una persona. Si usted tuvo algún problema con su líder, con su pastor, con la pastora, no aproveche ese momento cuando le digan, ¿sabe qué? Guíenos en esta oración para mandar indirecta. Porque eso es falta de sabiduría. ¿Sabe que eso incluso es destructivo? Recuérdese que Jesús nos enseñó, cuando estéis orando, perdonad a los hombres sus ofensas. Entonces, ¿hay oraciones impías? Sí. Sí. ¿Hay oraciones que el Señor no atiende? Sí. Si usted está en un estado de rebelión, en un estado de pecado, usted ha quebrantado la comunión con Dios. ¿Se acuerda de lo que dijo Jesús? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Porque la respuesta a las oraciones no son naturales. No es que yo ore y listo, y el Señor me tiene que responder. Cuidado. Si yo estoy en un estado de rebelión, en un estado de desobediencia, en un estado de pecado, ¿sabe qué? Dios puede no considerar mi oración. ¿Sabe por qué? Porque he quebrantado la comunión con Él. En cualquier cosa, en cualquier área de la vida. Por eso es fundamental que nosotros busquemos día a día estar en comunión con el Señor. De confesar nuestros pecados, de arrepentirnos. Recuérdese que dijimos que la oración también tiene confesión. Entonces la oración, confesamos nuestro pecado, como enseñó el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿sabe qué? Llegamos
al versículo con el que comenzamos. Lo que Pablo dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Pero fíjese el requisito que dice él: levantando manos santas. Levantando manos santas. Mire, sin ira ni contienda. ¿Se da cuenta? El llamado bíblico, que oremos en todo lugar, pero oremos con un corazón sano. Oremos con la actitud correcta. No busquemos, ya que se nos dio la oportunidad de orar, de decirle al hermano, a la hermana, lo que no le atrevemos a decirle nosotros en privado. No, ahora que me tocó orar, ahora voy a decir que no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en la iglesia. Entonces aprovecha y se pega unos palitos. Eso no es sabio. Eso no es de Dios. Eso no nos enseña la palabra. La Biblia dice que oremos en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Que su oración, que mi oración, glorifique al Señor. Y si usted o yo tenemos algo que quizás que solucionar por ahí, que puede haber cositas que haya que conversar, seamos sabios. No avergoncemos al otro, no deshonremos a la otra persona, a nuestros líderes, con algo tan hermoso y preciado que Dios puso en nuestras manos, a nuestra disposición, como es esta línea directa con Él de la oración. Que cuando oremos, ¿sabe qué? Exaltemos al Señor, glorifiquemos al Señor, que no tengamos problema en orar por quien sea, porque nuestro Señor Jesucristo incluso nos enseñó a orar por nuestros enemigos. ¿Ve? Que podamos levantar nuestras manos santas y orar en todo lugar, sin ira, sin pasar a visitos por debajo ahí, como que no quiere la cosa. No. Es mejor, si lo que vamos a decir va a hacer daño, es mejor callar. Es mejor callar, llevar esas cosas a la presencia del Señor. Si está herido, está herida, llevemos esas cositas a la presencia del Señor y ahí perdonemos y ahí vamos a estar aptos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La oración es algo fundamental, importante, algo preciado, y debemos nosotros valorar esto porque es un arma. En la oración nos encontramos con el Señor, nos parecemos más al Señor. Y un cristiano que no ora es un cristiano débil, es un cristiano que no resiste los ataques del enemigo, porque tenemos que orar, pero tenemos que ser sabios a la hora de orar. No se trata de decirle a Dios lo que tiene que hacer Él, sino que en la oración Él nos diga lo que nosotros tenemos que hacer. Busquemos dirección del Señor, seamos sabios, seamos de bendición donde vayamos, donde nos toque orar, seamos de bendición. Y recuerde que esa gente, ¿sabe? Es lo que Jesús dijo, es como luz, es sal. Gloria al Señor. Oramos al Señor, póngase de pie, hacemos una oración. Padre, queremos darte gracias por esta tu palabra. Siempre, Señor, en tu amor tú nos hablas, nos enseñas. Gracias, Señor, porque tú nos has adoptado como hijos. Señor, queremos, como dijeron aquellos discípulos, enséñanos a orar. Perdónanos, Señor, cuando quizás, Señor, en turbación. Perdónanos, Señor, cuando por escuchar la voz incorrecta hemos orado oraciones, Señor, que no han salido del techo, Señor, de aquellos lugares donde hemos estado orando. Porque han sido oraciones, Señor, impías. Han sido oraciones, Señor, torcidas. Han sido oraciones cargadas a veces de heridas, cargadas de ira o de rencor. Perdónanos, Señor, porque tú nos enseñas y nos dices que la oración es un momento también para perdonar, y que si nosotros no perdonamos, tú no nos perdonas a nosotros. Padre, yo sé que nos permites llegar a tantos lugares, Señor, con esta palabra. Señor, que yo quisiera orar por cada congregación, por cada iglesia. Las iglesias, Señor, que están en la ciudad, como aquellas iglesias en lugares apartados del campo. Padre,
Ayúdanos, Señor, para acudir y tomar la sabiduría que tú tienes para nosotros y que nuestra actitud en nuestras congregaciones sea una actitud de edificación y no de destrucción. Señor, porque el enemigo sutilmente a veces tuerce, Señor, nuestras mentes y comenzamos nosotros a prestarnos como instrumento de discordia, de confusión, de destrucción. Padre amado, ayúdanos para nosotros ser esos portavoces, Señor, del bálsamo que hoy día necesitan los corazones. Que aprendamos a resolver todas las cosas de la forma como tu palabra nos enseña y no aprovechar, Señor, instancias que no son las instancias correctas, Señor, para aprovechar de mandar mensajes subliminales, Señor, y a veces causar daño, causar división, causar destrucción. No, Señor. Padre, gracias por los oídos de cada uno de los oyentes, glorioso Espíritu Santo, y te pedimos que nos enseñes, porque estamos en tus manos, Señor, dispuestos a que tú, Señor, nos formes, Señor, porque te hemos pedido perdón, porque quizás en algún momento alguno de nosotros, Señor, cometió ese error, Señor, quizás sin querer, quizás, Señor, por ignorancia, pero hoy día, Señor, tú nos enseñas a través de tu palabra, que cada oración que nosotros hagamos, nos podamos sentir con la libertad, Señor, de tener y levantar esas manos santas y que esas oraciones vayan sin ira y sin contienda. Glorioso Espíritu Santo, te amamos y te bendecimos. Gracias por todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.